palabra del Señor. Ustedes saben que ya por varias semanas hemos estado aprendiendo, hemos estado viendo todo lo que tiene o lo que tuvo que ver con el éxodo del pueblo del Señor. ¿Cuántos han oído esta historia del éxodo? ¿Verdad? Si no, hoy vas a conocer un poco. Hay películas, hasta viejitas, como los 10 mandamientos. Por si no sabes qué es esto del éxodo, hay unas más modernas. Pero el éxodo nos referimos a la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Verdad? Egipto fue una potencia, un imperio muy poderoso, importante en su tiempo, era el imperio más importante, y todas estas semanas hemos estado aprendiendo y viendo verdades espirituales que se aplican a nuestra vida en cuanto a este éxodo, ¿verdad? Y cuando oímos éxodo nos recordamos al faraón, nos recordamos plagas, ¿se acuerdan de esto? Que hemos estado viendo cada una de las plagas con las cuales el Señor estaba presionando literalmente a Faraón para que dejara libre a su pueblo. ¿Y cómo se ponía el Faraón? ¿Quién recuerda? Se ponía con un corazón duro, ¿verdad? Y tal parece que entre más se incrementaba el impacto de la plaga sobre Egipto, más endurecía su corazón. ¿Cuántos a veces se han sentido en situaciones donde parece que el asunto se pone más difícil? ¿Qué dices? Más difícil, y parece que la persona endurece más su corazón y que parece que todo se pone más complicado. ¿Por qué pasa eso, verdad? Señor, ¿dónde estás? Y bueno, el pueblo de Israel había sido oprimido, esto es algo muy importante, por 400 años, ¿verdad? ¿Quién de nosotros ha sido oprimido por tanto tiempo? Nadie, porque no llegamos a los 400 años. Pero estamos hablando de toda una nación que por generaciones, al menos 4 generaciones, habían estado siendo oprimidos por un pueblo, ¿verdad? O por un imperio o una potencia muy poderosa, porque Israel creció tanto como nación que el faraón temió que este pueblo se levantara en contra de ellos. Dios le había dado promesas a Abraham, ¿verdad? Abraham, que nosotros conocemos como el padre de la fe, con quien se inició de alguna manera la nación, un pueblo que Dios quiso levantar para sí. Y habían pasado 400 años de opresión. Pero el Señor en sus planes siempre habían sido que Israel fuera su especial tesoro. En el corazón de Dios siempre había estado que esta nación fuera su pueblo. Pero estaban en una etapa donde ya habían pasado estos 400 años de una opresión que ya no podía soportar más. Dice la palabra de Dios que el lamento del pueblo, sus llantos, su queja. ¿Ustedes han conocido algo de opresión o esclavitud? ¿Verdad? Es horrible. Hay esclavitud laboral, hay esclavitud sexual, hay esclavitud espiritual también. Hay esclavitud espiritual por generaciones. Esto es algo muy importante. Y el pueblo había subido su queja al Señor. Él los escuchó y Dios dijo: hasta aquí. Él había determinado un tiempo y levantó para sí una persona que era Moisés para liberar a su pueblo de la cautividad. Pero Dios le dijo a Moisés: ve delante de Faraón, preséntate, dile que vas en mi nombre para que deje salir a mi pueblo y hagan una fiesta para mí. Parecía sencillo.
el asunto, algo simple de Señor, pues Faraón, déjanos salir y hacer fiesta para nuestro Dios. Y Faraón no quería, ¿verdad? Y no quería, y era algo sencillo quizá. Y su corazón se endurecía cada vez que Moisés demandaba de Faraón que dejara libre a su pueblo. Y 9 plagas pasaron hasta la que vamos a ver hoy. Y las plagas parecían endurecerse, así como se hacía duro el corazón del faraón, la plaga también venía con más fuerza. Y pues el pueblo del Señor estaba en medio de esta situación. Habían pasado 9 plagas, 3 de ellas, las 3 primeras, habían tanto perjudicado a Egipto como también al pueblo, lo tocaron. Pero después de la tercera plaga, hasta las que siguieron, solo fue afectado Egipto. Y el pueblo del Señor fue resguardado y Dios hizo distinción entre Egipto y su pueblo. Un día el Señor va a hacer distinción entre el mundo y su iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos esperar. Y vamos a ver hoy en Éxodo capítulo 12 cuál es la última plaga, qué es lo que Dios quiere enseñarnos para nosotros hoy con respecto a esta palabra. Alguien diría, bueno, pero eso ya pasó, el Éxodo fue para Israel, pues ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Saben? Nosotros vamos a encontrar, si tú lees la palabra y ves la historia, vas a encontrar que muchas cosas que la Biblia nos habla, que es la palabra del Señor, tiene paralelos históricos. Tiene paralelos históricos y nosotros hoy día, no literal, pero hoy día, estamos viviendo en medio de lo que parece una plaga. Y es solo una de las muchas que vendrán. Y no es para que te asustes, la Biblia lo dice. Si lees el libro de Apocalipsis vas a encontrar otro tiempo donde hay sellos, trompetas y copas de la ira del Señor derramándose sobre el mundo. Y estamos viviendo paralelos históricos con cosas que la palabra de Dios ya ha dicho. Dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el cielo. Y necesitamos poner atención en lo que el Señor está hablando hoy. Hoy más que nunca debes de estar a día y noche leyendo la palabra. Porque hay paralelos históricos que vamos a ver cumplirse otra vez. Quizá un poco diferente, pero el principio es el mismo. Y hoy más que nunca tenemos que estar apegados y mirando lo que el Señor dijo en su palabra. Porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Las cosas que fueron son las que son y las que veremos más adelante, pero incrementadas en maldad. Y con una sociedad cada vez más corrompida y más llena de pecado, menos de Dios, más en la oscuridad y en las tinieblas. Y hoy como pueblo de Dios, como su iglesia, necesitamos poner atención en lo que el Señor está diciendo en su palabra. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Si tú crees en Dios, que existe un Dios, debes de creer en las palabras que habló por inspiración de su Santo Espíritu. Y es la herencia, es lo que Dios quiso dejar por escrito para nosotros, su pueblo. Y debemos de estar atentos en lo que hoy día acontece. Y vas a decir, ay, es muy parecido a lo que pasó en Éxodo. Es muy parecido. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice Éxodo 12, 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos
los primogénitos egipcios. No hay nada más impactante que la muerte. No había otra plaga más fuerte antes que la muerte. Dios ya lo había hablado. Y esta sí parece una historia de terror. ¿Por qué? ¿Cuándo suceden las cosas de terror? Dicen a medianoche, ¿verdad? Ay, a la medianoche se va a aparecer no sé quién. Es que a la medianoche. Esta sí es una verdadera historia de terror, de verdad. ¿Y es que Dios quiere aterrorizarnos? No. Pero si nos ponemos de corazón duro, si nos oponemos a su voluntad como Faraón, imagínate, Faraón cada vez que se oponía, el Señor mandaba algo más duro, algo más duro. Ya nos hablaron de todo esto, que entre el arrepentimiento y la amenaza y que se cumpla la amenaza hay tiempo y Dios quiere que nos arrepintamos, pero Faraón endurecía más su corazón. Y así Dios nos habla. Cada vez que estás aquí, Dios te habla. Cada vez que oyes una alabanza que sea cristocéntrica, que esté conforme a la palabra del Señor, Dios te habla. Y cada vez que vas a tu discipulado, y cada vez que vas a tu manantial, y cada vez que vienes a casa de oración, y cada vez que vienes a nuestras clínicas, y cada vez que pones enlace, y que oyes un predicador que predica la palabra de verdad, Dios nos habla y nos habla y nos habla de lo que está por hacer y de lo que está haciendo hoy. Y nadie podrá decir, yo no escuché. Faraón no podía decir, Señor, pero es que no me advertiste. Cada plaga era un juicio contra de su corazón endurecido. Y vemos aquí, dice, a medianoche el Señor hirió de muerte. Ya no eran piojos, ni moscas, ni úlceras. Ya no era granizo ni tinieblas, era la muerte, dice, a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Y vemos que no hace el Señor distinción al decir, híjole, es que es Faraón. No, él es una persona importante, es el rey, es el Faraón. No, él no lo toquen. No. Y la plaga de muerte arrasó con todo, menos con su pueblo. Desde la plaga 4 hasta la 10, el pueblo del Señor estaba protegido. Estaba protegido. Y un día vamos a ver este paralelo histórico. Un día, ante todo lo que hoy nos critican, nos dicen, no tengo que decir más, ya lo hemos oído, irresponsables y aquí y allá. Un día vamos a ver, el mundo va a ver la protección de Dios sobre su pueblo, así como lo hizo con Israel. Dice la palabra que tanto la casa del faraón como la de todo egipcio, aún las primeras crías de ganado, esta plaga arrasó con todo. Dice, todos en Egipto, imagínate a medianoche, todos durmiendo tranquilamente en sus casas. Cuando a medianoche, dice, todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. ¿Te puedes imaginar un gran lamento en medio de nosotros a medianoche cuando ya estás descansando y un lamento por causa de la muerte de primogénitos? Yo creo que nadie aquí dice, yo quiero vivir eso. No.
Dice que fue a medianoche y se escuchó un gran lamento. Dios ya se lo había advertido. Dice, no había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Solo Egipto estaba siendo tocada por esta plaga, menos el pueblo del Señor. Y ya vamos a recordar lo que la semana pasada escuchamos aquí, de qué era esta Pascua, qué era este pasar de largo del ángel de la muerte, como lo describe la palabra. Es la Pascua, el Señor pasó de largo. Pero ¿a quiénes pasó de largo esta plaga? Vamos a verlo. Dice la palabra, esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón. Qué irónico, ¿verdad? Si tú lees la historia antes, el faraón no quería saber nada de Moisés. Nada. Decís, ya vete de mi presencia, ¿no? Y el Señor, faraón endurecía más su corazón y el Señor mandaba una plaga. Y wow, qué impresionante. Aquel faraón que no quería saber nada de Moisés, dice, esa misma noche mandó a llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó, largo de aquí, lo que no dejó que hicieran ahora él se lo estaba demandando. Wow. ¿Cuántos hemos visto alguna situación donde el asunto se revierte? Que después de tanta opresión, después de tanto un corazón endurecido que se oponía a los planes de Dios, que se oponía a la demanda del Señor de dejar salir a su pueblo, ahora era el faraón diciendo, manden a traer a Moisés y a Aarón para que yo mismo les diga que no los quiero ver aquí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo se puede revertir algo? Y todo por esta plaga de la muerte de los primogénitos. Dice la palabra, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Y lo que tanto se había opuesto el faraón, ahora les dice, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Wow. ¿Cuántos quieren ver esto en su vida? Si estás pasando por un tiempo donde el asunto se pone más difícil, donde parece que la presión es más sobre uno, sobre tu asunto, dices, yo quiero vivir eso. Pues es posible y vamos a ver en qué sentido. Y tanto lo que el faraón se negó a darles permiso y cada vez endurecía más su corazón. Ahora les dice, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Wow, ¿se imaginan ese día en Israel con este pueblo? Después me recuerda cuando nuestros papás nos decían, no vas, mi papá me decía, no vas, y yo, papá, por favor, no vas, y cuando al final me decía, bueno, ve, pero regresas a esta hora, era, al fin me dio permiso, y uno se ponía feliz. Pero de que nos decía, no vas, y así estábamos con él toda la tarde, horas rogándole. Por ahí está mi papá, seguro me está escuchando, pero era de, no vas. Y su no vas era para nosotros de, y le rogábamos y parecía que endurecía más el corazón. Parecía faraón, pero al final cuando nos daba permiso salir, era motivo de, nos dio permiso, vámonos. Y así el pueblo de Israel, lo que tanto estaban deseando, lo veían al fin una realidad, ¿verdad? Y qué triste que era por una plaga tan fuerte como la muerte de los primogénitos, que Israel pudo cumplir con el mandato del Señor. Dice la palabra, llévense también a sus rebaños. ¿Saben que era una cosa tan difícil este tiempo para Israel? Primero que les daba permiso, pero vayan solo los hombres. Primero que bueno, está bien, pero vayan ustedes con sus mujeres. Después, bueno, pero dejen sus animales.
Y así estaba, una situación complicada de casi negociar ahí, y Faraón endurecía más el corazón. Pero ahora les está diciendo, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Ahora el faraón estaba diciendo que la salida de Israel para él era una bendición. Dice el versículo 33, el pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. Es de ya, vete, váyanse ya de mi presencia. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con todo esto. Hay paralelos históricos y hay algo que se cumplió históricamente con Israel. Está arqueológicamente, históricamente, están las evidencias del Éxodo. Y esto no es una historia de fantasía, no es un mito, no es un cuento, es la verdad de Dios. Y nos muestra a un Dios todopoderoso. Dice, el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, podemos darnos por muertos. El pueblo que oprimió a Israel por 400 años, ahora está como un pueblo atemorizado diciendo, váyanse porque si ustedes se quedan, nos damos por muertos. Imagínate qué tremendo fue lo que sucedió en aquella noche, que el imperio, si podemos decirlo así, si esta nación de Egipto, que era la más poderosa en ese momento, ahora era una nación o un pueblo atemorizado por un pueblo que habían sido esclavos 400 años. ¿No se les hace impresionante eso? Así Dios puede revertir una situación. Dice, entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro, así como el Chavo del 8 se ponía su ese morralito para irse, algo así. ¿Verdad? Dice, y era su masa, estaban con los zapatos puestos, esto no era una costumbre para ellos para comer, tenían la ropa ceñida porque en cualquier momento que se les diera la orden, ellos tenían que salir. Ellos tenían que salir y ahí estaba con su masa. Dice, después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios, y esto es nuestro tema de hoy, que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. Wow, Dios es muy impresionante. Después de que habían sido un pueblo de esclavos de 400 años, que cuando empezó todo este asunto de que el faraón endurecía su corazón y venían más plagas, ¿verdad? Les hizo aún más esclavos y aún los oprimió más. Dijo, pues ahora van a hacer el doble de adobe, y todo les cargó más el trabajo. Y ahora vemos a ese pueblo de esclavos demandando de los egipcios que les dieran objetos de oro y plata y también ropa. Wow. ¿Cuándo? ¿Tú crees que Egipto les pagaba bien a este pueblo de esclavos? No. No, hay gente que aunque tiene mucho trabajo, mientras le paguen bien, está feliz, ¿sí o no? No me importa cuántas horas pase, mientras me paguen bien, yo aquí me quedo. Pero no era así con Israel. Aparte de que les doblaron el trabajo o lo que haya sido, no les pagaban bien. Y ahora están saliendo como un pueblo rico, con objetos de oro, plata y ropa. Dices, wow, ¿quién puede hacer eso?
¿Será que Dios quiere mantenernos en esclavitud siempre? No. Y vamos a ver un paralelo con esto. Dice, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Así que les dieron todo lo que les pedían. Es como cuando ya no quieres a alguien, dices, mira, en serio, te pago, pero vete. En serio, mira, llévate lo que quieras, pero déjame en paz. En ese punto estaban los egipcios. ¿De qué quieres, verdad? Imagínate, yo creo que los egipcios también pensaron, Faraón lo dijo, que se vayan de mi presencia todos. Será una bendición que se vayan. Y yo creo que toda la gente dijo, mira, dale lo que quieras, pero que se vayan. No era porque no lo soportaran a ellos. Lo que no estaban soportando ya más era el juicio de Dios sobre este pueblo. Y la manifestación del Señor gloriosa a través de señales y milagros con estas plagas. Y así Dios se va a manifestar pronto en medio de nosotros, para el mundo. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y nos tendrán que soltar y nos tendrán que resarcir todo lo que nos han robado. Y un día lo vamos a ver por la eternidad. Dice la palabra. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y este es un gran día para Israel. Después de haber sido esclavos por 4 generaciones, por 400 años, hasta que el lamento de este pueblo subió a la presencia del Señor. Y el Señor dijo, he oído el lamento de mi pueblo. Y levantó a Moisés como su caudillo. Y ahora vemos a un pueblo que sale rico, que sale libre para ir y hacer la voluntad del Señor. Y eso es maravilloso. Y este es un gran día para Israel. Es más, los historiadores dicen que fue este día que inició Israel como una nación libre, que se levantó, que salió de Egipto. Y todavía pasó muchas travesías en el desierto, pero Dios siempre estaba con ellos. Y este es el día en el que Israel, imagínate, ¿no se te hace impresionante que un pueblo esclavo por 400 años ahora estaba despojando al imperio más grande del mundo en ese momento? ¡Qué impresionante! Con Dios todo es posible. Con Dios nosotros hemos sido liberados. Ahora, ¿cuál es el paralelo? ¿Qué podemos nosotros aprender de esta historia? No es solo una historia para conocerla de, oh, qué padre, sí, el éxodo, Israel saliendo. No es cualquier historia, es la palabra del Señor. Y la historia que está en la Biblia y la palabra del Señor en este libro sagrado que es la Biblia nos deja ver quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios y lo que Él quiere hacer y cuál es su voluntad. Y yo te digo en esta tarde que la voluntad del Señor es que nadie de su pueblo sea el esclavo del faraón. Y el faraón puede significar muchas cosas. Puede ser el simbolismo de tu propia vida, el simbolismo de bajo lo cual eres esclavo. Lo que nosotros obedecemos, ese es nuestro amo. Sea una adicción, sea una situación en nuestra vida. ¿Sabes que Faraón era como un dios? Era como un Dios en ese momento, era considerado Dios, pero no era el Dios verdadero. Israel era el pueblo del Señor, era el pueblo del Dios Altísimo y estaban bajo la esclavitud de un Dios falso, un Dios que no era Dios, pero el Señor llegó y los liberó con mano poderosa, dice la palabra.
Y así como el Señor levantó a Moisés y se manifestó para liberar a su pueblo, así se ha levantado delante de nosotros para liberarnos de Faraón. Así se ha presentado. Si hoy tú estás aquí, si tú eres un hijo de Dios, es porque el Señor llegó a tu vida y te ha liberado de Faraón y nos sigue liberando. Ese es el paralelo. Ese es el paralelo. Ahora algo muy importante en esta historia y en esto que nos dice la palabra es que Israel no fue tocado por la plaga de los primogénitos de muerte porque se había puesto bajo la sangre del dintel de sus puertas y de sus ventanas. Hay quienes cuando dibujan cómo fue colocada esta sangre del cordero que nos hablaban la semana pasada, con hierbas de hisopo, que eran hierbas amargas, que simbolizan la copa de amargura que Jesús pasó, dicen que las ponían arriba y las ponían en el poste, y hay quienes dicen que ese travesaño y este poste estaban representando la cruz de Cristo. Imagínate, Israel, el ángel de la muerte pasó de largo donde estaba ese símbolo de la sangre. Tú estás bajo ese símbolo. Te has puesto bajo la sangre del cordero para que esta plaga pase de largo. Esto es para aquellos que nos hemos puesto debajo de esa sangre. El Señor pasó de largo, o el ángel de la muerte, como dice la Biblia, pasó de largo donde estaba esa sangre. Y hoy nosotros vivimos como un paralelo con esta historia. Nos hemos puesto debajo de la sangre, hemos sido rociados por esta sangre, ya no de un cordero literalmente, sino la sangre del Hijo de Dios que es Jesucristo. ¿No acaso Dios nos ha abierto la puerta para que seamos liberados? ¿Por qué entonces seguimos esclavos? ¿Por qué entonces no saqueamos lo que el hombre fuerte nos ha robado? Si ya el Señor dice que nos ha librado de la esclavitud, ha venido a romper las obras de Satanás. Y vemos un paralelo con esto. El Señor nos ha rociado con su sangre preciosa. Y así como con el pueblo de Israel, que pasaba ese ángel, veía la sangre y pasaba de largo, así nosotros estamos cubiertos. Y si tú no estás todavía rociado con esa sangre, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y vemos a un pueblo despojando a Egipto, saqueando, ¿verdad? En algún sentido y despojando, pero más que despojando, Israel estaba tomando posesión del pago de 400 años. Cuando nosotros decimos despojo, es cuando hablamos de privar, ¿verdad?, de lo que una persona tiene. Dice privación de lo que una persona tiene. Dice generalmente con violencia. Conjunto de provisiones, armas y cosas de valor que el ejército vencedor toma del ejército vencido. Wow. Y vemos a un Israel que era esclavo, ni siquiera eran guerreros, pero Dios ya los veía así, ahora levantándose como un ejército, porque el Señor es el Señor de los ejércitos. Y vemos a un pueblo que en un instante pasan de ser esclavos a un pueblo conquistador. Eso ha sucedido con nosotros. ¿Te has puesto a pensar en esto? Esto sucedió
desde el momento en que nos pusimos bajo la sangre del Cordero. Y el Señor nos ha dado todo lo necesario que es su sangre para despojar lo que nos ha sido robado. ¿Qué te ha sido robado? ¿La paz? ¿Tu economía? ¿Tu salud? ¿Tu familia? Solo piensa en un instante qué es lo que el diablo, que es este faraón, cómo te ha oprimido. ¿En qué te tiene oprimido? Y el Señor ha hecho todo para que hoy salgas. Para que hoy salgas despojando lo que se había retenido como su pago de 400 años. Y en eso que habían sido oprimidos, ahora les estaba siendo devuelto. Wow, cómo Dios puede revertir una situación, pero solo si estamos bajo la sangre. ¿Cuántos hoy están dispuestos a ponerse bajo la sangre? Si ya estamos ahí, gloria a Dios. Hay que salir y tomar lo que nos pertenece. Ahora, ¿en qué sentido hoy es ese oro, esa plata, esa ropa? Dice la palabra del Señor que Jesús en su muerte arrebató las llaves de la muerte. Dice que subió al cielo y derramó dones a los hombres y nos ha enriquecido de aquello que el diablo tenía cautivo, porque tenía las llaves de autoridad, pero Cristo se las ha arrebatado y ha derramado dones a los hombres. Y vemos un paralelo donde hoy somos poseedores de riquezas. ¿Sabes que tu sanidad es una riqueza? Porque la enfermedad empobrece. ¿Sabes que tu libertad es uno de esos oro o plata o vestidos preciosos que tenemos que saquear y no dejarlos con el faraón? ¿Cuánto nosotros hemos entendido esta nueva identidad de no ser esclavos, sino un pueblo libre que puede tomar lo que le pertenece? Y ese es el paralelo que hoy vivimos. Y es lo que yo les animo en esta tarde, que cada uno de ustedes contemple la libertad que ha sido comprada para nosotros. Jesús la compró de una vez y para siempre. Y hoy nosotros, igual que Israel, nos hemos puesto bajo la sangre del Cordero. Y se nos ha abierto la puerta en la cual estábamos esclavos para salir y tomar posesión de lo que nos fue robado. Y el Señor nos ve como un ejército poderoso. Y llegó para Israel el tiempo de despojar y de tomar lo que le pertenecía, porque eran esclavos. Faraón no les pagaba bien. No les pagaba bien, y este oro y esta plata les pertenecía. Nosotros tenemos hoy una gran oportunidad de ser un pueblo enriquecido con aquellos dones que Cristo arrebató y soltó sobre nosotros, sobre su pueblo que somos nosotros, sobre su iglesia. ¿Qué tanto hemos despojado lo que nos ha sido robado? No estamos cometiendo ningún delito, nos pertenece. Tu sanidad te pertenece por herencia. Es el pan de los hijos de Dios, tu sanidad, tu libertad, tu prosperidad, tu paz, la revelación del Señor. Así es. Y eso lo ha hecho el Señor ya.